La filosofía aristotélica y otras corrientes filosóficas. Primero, contarles que en la clase anterior profundizamos en el origen de la filosofía griega. ¿Recuerdan? La filosofía socrática, pero quedamos al debe sobre los planteamientos de la filosofía platónica y aristotélica. Así que veremos y podremos decir que Platón fue un filósofo griego, pupilo de Sócrates, maestro de Aristóteles y fundador de la escuela de filosofía llamada Academia. La noción de las formas intemporales, inmóviles, absolutamente reales y ubicadas fuera del mundo cotidiano fue el núcleo de su enseñanza metafísica, ética y política. La filosofía de Platón influyó en el cristianismo y en la cultura europea a través de Agustín de Hipona y de los neoplatónicos y de innumerables filósofos. Como Sócrates nada escribió, es imposible saber si el Sócrates de Platón representa fielmente al personaje histórico o si es una figura conveniente para la articulación del mismo Platón. Pero la filosofía de Platón rechaza el racionalismo científico, que es el establecimiento de hechos a través de la experiencia, y lo hace en favor de la argumentación, puesto que lo fundamental es la mente y no la materia. Los objetos materiales son simplemente copias imperfectas de las formas, ideas abstractas y eternas. Platón expuso su filosofía política en dos tratados, en la República y en las leyes. En la República imagina un estado ideal gobernado por reyes filósofos. ¿Ya? Está compuesto por tres clases. La estructura económica del Estado, que reposaba en la clase de los comerciantes, la seguridad de los militares y el liderazgo político por los reyes filósofos, asociado a las virtudes también tradicionales griegas con la estructura de la clase social del Estado ideal. Y las leyes, imagina un Estado gobernado por las leyes y no por la sabiduría de sus ciudadanos. También nos habla del amor platónico que trasciende el nivel físico y culmina en el amor a la sabiduría, ¿cierto? Que es la filosofía. Para Platón hay solo un bien que es el conocimiento y un solo mal que es la ignorancia. Por su parte, Aristóteles, filósofo científico griego, enormemente influyente en la historia de la filosofía, sus intereses eran extremadamente amplios y las obras que sobreviven a Aristóteles tratan sobre la lógica, la ética, la política, la metafísica, la astronomía, la meteorología, la biología, la psicología y la estética. Y estuvo con Platón como su discípulo por 20 años hasta su muerte. Luego se fue a Macedonia, llamado por el rey Filipo para hacerse cargo de la educación de su hijo Alejandro, el que más tarde sería el emperador Alejandro Magno. Vuelve a Atenas, donde establece su propia escuela de filosofía, pues ya su pensamiento filosófico ha madurado en una forma personal y se ha distanciado del platonismo. Así, contradiciendo los planteamientos del maestro, sostuvo que la experiencia sensible era nuestra única fuente de conocimiento, las esencias de las cosas, es decir, sus cualidades distintivas. Su escuela se llama el Liceo, por haberse establecido en las cercanías del gimnasio dedicado a Apolo Licio. También son llamados él y sus discípulos los peripatéticos, por dar sus lecciones paseándose por los jardines. A la muerte de Alejandro se produce en Grecia un movimiento antimacedónico, con el cual Aristóteles teme por su vida, y manifestando que no quiere que Atenas peque nuevamente contra la filosofía, se retira a la isla de Eubea, Calcis, donde muere al año siguiente. Aristóteles fue un genio universal, pues no solo abordó grandes temáticas filosóficas, sino que también lo hizo sobre los animales, las plantas, los colores, los procesos psicológicos, la poética, la retórica, y en todos estos campos su saber y su pensamiento tuvieron una enorme influencia. Sus obras filosóficas también abarcaron todos los aspectos de la filosofía, la lógica, cuyos diferentes libros componen el órgano o el instrumento, y que permaneció casi sin modificaciones hasta el siglo XIX. La física, la metafísica, el tratado sobre el alma, la ética y la política. Aristóteles critica la teoría platónica diciendo que no aclara nada, intentando justificar este mundo lo duplica, creando el mundo de las ideas, con el cual no lo explica y aumenta la dificultad al doble,
creando otro mundo que necesita ser explicado. ¿Cómo puede esclarecer el ser del hombre una esencia que está fuera de él? ¿En qué consiste la participación? Este es el concepto vago que no queda aclarado en Platón, dice Aristóteles. Además señala que las ideas tampoco pueden explicar el cambio, lo que ha sido un problema permanente para la filosofía griega. ¿Cómo explica la idea el que algo devenga, se transforme y cambie, por ejemplo, de semilla a árbol? ¿Por qué deja de participar de las ideas de semilla y empieza a participar de la de árbol? Desechando con ello el mundo de las ideas, ¿ya? Que fue creado por Platón para explicar el ser de las cosas de este mundo sensible y no lo logró. Aristóteles entonces buscará explicar el ser a través de las cosas mismas y observa que el ser se da en este modo de distintas maneras. Primero, la sustancia. Esto es como sujeto del cual se predican o se dicen diferentes cosas. Este es el ser individual concreto, el árbol, el perro o mi primo. Pero lo que se predica del sujeto también es algo. Por ejemplo, el perro es pequeño, el árbol es verde, el árbol es café, mi primo es rubio, mi primo es moreno. Si yo digo que mi primo Juan es rubio, el ser rubio es también algo, pero algo con un ser menos importante que el de Juan, ¿cierto? Que es la sustancia. Puesto que lo rubio es en Juan, en cambio Juan es en sí mismo. Y esto que se predica del sujeto, Aristóteles lo llama accidente, que puede definirse como aquello que existe en otro, y este otro sería el sujeto sustancia a la que podemos definir como aquello que existe en sí. Y Aristóteles clasifica los accidentes en 9 categorías o clases distintas. El primero, el de la cantidad, que hace referencia al volumen de la materia de la sustancia. El peso, ¿cierto? Él pesa un 60, la altura, ¿ya? La cualidad, ¿ya? Que hace referencia a las características, en este caso de Juan, la cualidad sería que es rubio, ¿ya? Tomando el ejemplo de Juan, la relación sería que es mi primo, eh, la categoría de lugar es que está en Santiago, el de tiempo que vive actualmente, el de posición que está sentado, el estado es un estudiante, la acción es que está caminando, la pasión es la acción que recibe, ¿cierto? Le cortaron el pelo, lo que padece, ¿ya? Siendo estos 9 accidentes y la sustancia lo que forman las 10 categorías posibles en que se da el ser. Y luego de plantear que la sustancia tiene su propia existencia, se pregunta qué es ella, de qué está compuesta y por qué cambia. Por ejemplo, si observamos una sustancia hecha por el hombre, por ejemplo, una estatua de bronce, el artista tomó el bronce, que es el material, o materia de la estatua, pero ese bronce lo moldeó en una forma determinada, por lo que esa sustancia quedó convertida en estatua. Habíamos hablado tiempo atrás de la materia y la forma, como 2 elementos intrínsecos de toda sustancia primera, en cuanto a su teoría de la materia y la forma. Luego Aristóteles también consideró que todo lo que se produce, todo lo que deviene o cambia, lo hace en vista de un fin, y este sentido teleológico de toda su filosofía, y dice que todos los seres aspiran a su bien, que se identifica con su fin. La causa final es muy importante en la filosofía aristotélica, pues da un sentido a todo el movimiento, el que no se produce por azar ni mecánicamente, sino buscando el bien propio y tendiendo a realizarlo. Entiende que el movimiento es el paso de la potencia al acto y distingue 2 tipos de movimiento, el sustancial y el accidental. Afirma que todo lo que se mueve es movido por otro. Dice que el ser del hombre está dotado de automovimiento, por lo que su forma debe tener la cualidad del poder producirlo. A esta forma que produce el movimiento vida la llama Aristóteles el alma, distinguiendo 3 tipos de vida, y hace la misma distinción que hizo, ¿cierto? Platón, ¿ya? El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. La distinción sería entonces la vegetativa, ¿cierto? Que compartimos, ¿cierto? Los seres humanos con los vegetales, ¿cierto? La sensitiva, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, y la racional o volitiva, que tiene que ver con el razonamiento intelectual, las decisiones, y la voluntad, por eso se llama volitiva. Y llamó al hombre el animal racional.
Entonces llevaba el alma al principio de la vida, creía que el intelecto podía descubrir a través de los sentidos lo universal y que ya que el alma trasciende la materia debía ésta ser inmortal. Sostenía que el arte plasmaba la naturaleza, pero perfeccionándola, y que su objetivo era la purificación y el ennoblecimiento de los sentimientos. La esencia de la belleza para Aristóteles radicaba en el orden y en la simetría. Sus escritos sobre ética y política sugieren que la felicidad humana consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza. Derivó su teoría política de la idea de que la humanidad es solidaria por naturaleza y fue el primero que intentó sistematizar las diversas formas de gobierno. Y deseándole que tengan un buen fin de semana, les dejo un pensamiento oriental. El que sabe atar no usa cuerdas ni nudos, y sin embargo nadie puede desatar lo que él ha unido.